Dios es sabio. Pero realmente, ¿qué es lo que la palabra, las Sagradas Escrituras quieren decir cuando hacen esta afirmación de que Dios es sabio? En la palabra, pues, encontramos esta cualidad, que es una cualidad moral de Dios, tanto cualidad moral como también una cualidad intelectual. No solamente es inteligencia, no solamente es tener conocimiento y tampoco es ser sagaz o ser hábil para tomar decisiones. Eh, si nos enfocamos en el concepto bíblico de la sabiduría, tanto la inteligencia como la habilidad tienen que estar juntas para que de esa manera se puedan tomar decisiones buenas en determinadas circunstancias o para determinados fines. Así que la sabiduría es esa capacidad de ver, de poder elegir, tener las mejores decisiones, saber a qué metas nos enfocamos y cómo llegar a ellas. La forma en que nos acercamos a esas metas. Ahora, la sabiduría realmente es algo práctico realmente de ese bien moral y es una parte o es un atributo de Dios, de esa plenitud de Dios. Dentro de esa plenitud de Dios se encuentra la sabiduría. Dios es sabio y la sabiduría es parte de su esencia, así como hemos hablado de el poder, de la verdad, de el bien, son elementos integrales de la esencia de Dios, o sea, del, del carácter, del carácter de Dios. Ahora, para nosotros como hombres, a veces esa sabiduría se puede ver frustrada por algunas circunstancias, cosas que están más allá de nuestro control. Pero la sabiduría de Dios nunca puede ser frustrada. La sabiduría de Dios no puede ser frustrada, porque tanto el poder forma parte como esa esencia de Dios y de igual manera también su sabiduría. Hay una frase que deberíamos tener en cuenta, una frase que tiene que ver con teología, y es esta. Escríbanla, por favor. La omnisciencia gobierna la omnipotencia, y el poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. Vuelvo y se lo repito. La omnisciencia gobierna la omnipotencia, y el poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. Vamos a ver algunos textos. Veamos el primero allí en Job capítulo 9. Job capítulo 9, verso 4. Dice así la palabra: sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién lo ha desafiado sin sufrir daño? ¿De quién se está hablando? De que Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Veamos en el mismo libro de Job, ahí en el capítulo 12 de Job, verso 13. En él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. ¿En quién está la sabiduría? La sabiduría se encuentra en Dios. Vayamos más adelante en el mismo libro de Job, en el capítulo 36. Job 36.
Verso 5. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso en la fuerza del entendimiento o en la fuerza de su sabiduría. Dios es un Dios sabio, infinitamente sabio. Tenemos otro texto allá en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Y el 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. No hay quien lo pueda alcanzar. Otro texto que encontramos allá en el libro del profeta Daniel, Daniel 2:20. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. ¡Wow! Todos estos textos del Antiguo Testamento están recalcando y afirmando: Dios es un Dios sabio. La sabiduría suprema, la sabiduría infinita se encuentran en Dios. Pero también en el Nuevo Testamento hay referencias a esa sabiduría de Dios. Vayamos a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 25 y verso 27. Dice: y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Al único, verso 27, y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. La sabiduría de Dios es infinita. Y esa sabiduría se puede manifestar y hacer o realizar por el poder que Dios tiene. Si Dios no fuera omnipotente, su sabiduría daría tristeza. Dios es un Dios sabio. Y Dios lleva a cabo esa sabiduría por medio de su poder. Pero ¿qué tal un poder sin sabiduría? Sería algo terrible, algo terrorífico. Pero la sabiduría de Dios es ilimitada, es infinita. Y tanto la sabiduría y el poder de Dios se unen para llevar a cabo sus propósitos. De igual manera que nosotros podemos estar plenamente confiados en esa sabiduría y en ese poder de Dios. Y lo que Dios se propone, lo que Dios ha determinado en su sabiduría, Él lo realiza. Cuando vemos todas las obras que el Señor ha hecho, toda su creación, cómo sigue Él manteniendo o extendiendo su providencia sobre todo lo creado, cómo ha extendido y sigue extendiendo aún su gracia, es algo maravilloso, mis hermanos. Y tenemos que ver a través de todas estas cosas esa sabiduría de Dios. Dios realiza o lleva a cabo su sabiduría a través de sus obras. Hay muchas personas que solamente se centran en el amor de Dios. Miremos lo que dice allá Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 8 al 10. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de que Dios es amor, algunos piensan que Dios está diciendo que vamos a tener una vida color de rosa, una vida libre de problemas, que no importa cómo nosotros vivamos, que no importa lo que nosotros hagamos. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, cuando surgen los imprevistos, cuando no hay trabajo, cuando hay sufrimiento en la familia, comienzan a desconfiar de Dios y comienzan a preguntarse, ¿por qué a mí? O aún comienzan a negar la existencia de Dios. Creen que Dios se alejó. Ahora, cuando Dios habla en su sabiduría, Él nunca se ha comprometido con el hombre, ojo, a que el hombre sea feliz en un mundo caído. En ninguna parte de la escritura vemos que de la impiedad Dios quiera traer bendición, del pecado quiera traer bendición. Ahora, aún ni a los mismos cristianos, a los mismos hijos de Dios, se les dice que van a tener una vida libre de sufrimientos, de dolores. Es todo lo contrario. El Señor dice, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A veces queremos que todas las cosas sean fáciles, perfectas a nuestro punto de vista, pero no desde los planes y propósitos de Dios. Entonces podemos preguntar, entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Qué es lo que Dios se propone? Pues tenemos que ir necesariamente al origen, al libro de Génesis. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue su propósito al crear al hombre? Un hombre que lo amara, un hombre que lo honrara, un hombre que lo adorara, que lo alabara. Y Dios entrega al hombre un mundo ordenado. ¿Para qué? Para que lo disfrutara, para que lo gobernara en nombre de él. Ese era el propósito de Dios. Ahora el hombre cayó. El hombre se apartó de ese propósito original de Dios. Pero Dios no ha cambiado para nada su propósito. Él sigue todavía buscando realizar su propósito, buscando hombres, seres humanos que lo amen, que le sirvan, que lo honren, que lo adoren. ¿Mm? Eso es lo que Dios sigue haciendo. Que puedan disfrutar permanentemente de ese amor de Dios, de ese conocimiento de Dios. Que el hombre disfrute plenamente del conocimiento de Dios. Que el hombre se pueda regocijar en ese amor salvador de Dios. Y que de igual manera Dios también se regocije en ese amor que los hombres le dan, en esa adoración que le dan.
Y esto tiene un medio. El medio se llama el Evangelio. Ahora, mis amados hermanos, cuando hablamos de la gloria de Dios, es realmente esto: poder disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Y es donde se manifiesta también la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Poder disfrutar de la gloria de Dios. Ahora, esto plenamente se dará cuando estemos en la presencia de el Señor. Plenamente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Dios sigue trabajando. Dios no ha parado en su propósito final de encaminar a los hombres y a las mujeres hacia Él, para que tengan una relación con Él, una relación de fe, una relación de esperanza, de amor, librando al hombre del pecado, librando al hombre de la muerte. Y que a través de esas vidas que son regeneradas por medio de la obra del Espíritu Santo y lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, estas vidas manifiesten la presencia de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Y en medio de eso Dios nos guarda del mal y nos da la comisión de ir por el mundo extendiendo el Evangelio para que todos sean salvos. Ahora, Dios nos salva del pecado. Dios nos libra de la muerte. Y todo eso se ha hecho a través del Señor Jesucristo. Él ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Y nuestra obediencia y nuestra devoción debe ser total y absoluta a Él. Fíjese cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en la obra del Señor Jesucristo, como hablamos la vez anterior, en su encarnación. Se manifiesta la sabiduría de Dios. Se manifiesta en la obra, en la vida santa, piadosa que vivió el Señor Jesucristo sobre la tierra. Se evidencia también en su muerte allí, en la cruz, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión y en su glorificación. La sabiduría de Dios se manifiesta en el Evangelio. Ahora, ¿cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en las personas? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Para eso tenemos que mirar cómo Dios trató con hombres del Antiguo Testamento. Y nos ayuda mucho a ver algunas biografías de algunos de estos hombres. Por ejemplo, miremos la vida de Abraham. Abraham. Repetidas veces Abraham se fue arrastrado por el engaño, engañar a otros. Y casi su mujer, casi pierde la castidad su mujer por engañar a otros, ¿cierto? Abraham inicialmente era un hombre de poca fortaleza moral. Quería protegerse a sí mismo y ponía de frente era a la mujer: vaya su merced, mijita. ¿Ah? Fácilmente Abraham cedía ante
ante las presiones externas. Cedió ante la presión de Sara para que tuviera un hijo con la esclava, con la sierva. Después fue muy obediente también cuando Sara sacó y despachó a Agar de la casa. Ahora, vemos que Abraham no era un hombre de principios, ¿sí? Su sentido de responsabilidad era como muy flojo. Pero Dios no deja nada a medias. Cuando Él llama a alguien, Dios comienza a obrar en él de acuerdo a su propósito y a su sabiduría. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué necesitaba Abraham? Abraham necesitaba aprender cómo era vivir en la presencia de Dios. Y es lo mismo que necesitamos hoy los cristianos hoy en día. Cómo tener una vida de relación con Dios, reconociendo al Señor como nuestro Señor. A veces decimos Señor, pero no alcanzamos a ver el alcance de esta palabra como el único jefe, como el dueño absoluto, también como nuestro defensor, también como nuestro galardonador. Y esto fue lo que el Señor comenzó a enseñarle a Abraham. ¿Qué dice Génesis 15:1? Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será grande, muy grande, grande en sobremanera. Dios comenzó a darle unas promesas a Abraham y se propuso enseñarle a Abraham quién era él. Yo soy para ti. ¿Qué es el Señor para cada uno de nosotros? Eso es fácil decir todo, hermano. ¿Qué es todo, todo? ¿Y qué es todo, nada? ¿Qué es el Señor para cada uno de nosotros en nuestras circunstancias hoy, nuestras circunstancias reales? Para algunos puede ser nuestra sanidad. Para algunos puede ser nuestro proveedor. Para algunos nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra paz, dependiendo de las circunstancias que cada uno estemos viviendo. Y el Señor le dice aquí a Abraham: yo soy ese escudo. Yo soy tu premio. Yo soy tu galardón. Y en el 17:1, miramos lo que dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tenía que ser honesto, tenía que ser sincero delante de Dios. ¿Qué tuvo que ocurrir en el corazón de Abraham? Llegar al momento de reconocer en su propio corazón que solamente él dependía de Dios. Que solamente él dependía de Dios. Nosotros a veces dependemos de nosotros mismos. Dependemos de nuestros recursos. Es que yo tengo un trabajo, yo estudié, yo tengo un oficio, yo gano. Dependemos de nuestra inteligencia, de nuestra sagacidad para los negocios. Dependemos a veces de el nombre que trae la familia. ¿De qué estamos nosotros dependiendo? ¿De qué estamos dependiendo? Dios nos tiene que llevar hasta el punto en que podamos decir lo que dijo el salmista ya en el
Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién más podemos ir? ¿A quién más podemos recurrir? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mis hermanos, ¿es eso una realidad en nosotros? ¿O cuántos deseos equivocados y pecaminosos hay aún en nuestro corazón? Mire lo que sigue diciendo el salmista. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Wow. Podemos tener esa certeza absoluta de que Dios en su sabiduría está obrando para bien de cada uno de nosotros. Cuando avanzamos en la historia de Abraham, vemos que esas debilidades que él tenía cuando fue llamado por Dios ya no se comienzan a ver. Y él comienza a depender de Dios. Comienza a descansar en la voluntad de Dios. Abraham espera en Dios. Confía en la providencia de Dios. Y es obediente a Dios. Aun cuando Dios lo manda a hacer algo totalmente raro, algo totalmente extraño, como sacrificar a su propio hijo. Abraham ahora es transformado. Y ahora Abraham es un hombre de Dios. Porque Dios en su sabiduría realizó un proceso en Abraham. Aunque Dios le había dado la promesa. ¿La promesa cuál era la promesa? De Canaán, ¿cierto? ¿Qué tuvo Abraham en Canaán? Sí tuvo un pedacito de tierra, donde estaba la tumba nomás. No tuvo nada más Abraham en Canaán. Un lotecito, como dicen por ahí. Pero fíjese que Abraham se dio sus derechos. ¿Recuerdan cuando tuvieron esa disputa con Lot? ¿Qué hizo Abraham? Le concedió a Lot el privilegio de que él escogiera las mejores tierras. ¿Recuerdan cuando también Abraham va a rescatar a Lot, que lo habían apresado, lo habían secuestrado varios reyes y sale apenas con 300 hombres cuando 4 reyes venían contra él? Estaba confiando en Dios. Esperó en Dios cuando tuvieron que pasar 25 años después de la promesa que Dios le había dado de que sería padre. 25 años esperando a que naciera el heredero de la promesa. Confió en Dios. Se convirtió en un hombre de oración, intercediendo por los demás. Sus intereses estaban en los demás. Su vida rendida a la voluntad de Dios. Plenamente confiado en que en la sabiduría de Dios, Él sabe exactamente lo que Él hace. Dios sabe lo que Él hace. Y Abraham aprendió muy bien esa lección. Otro caso, mis hermanos, amados hermanos. El caso de José. ¿Recuerdan a José? ¿Qué pasó con José? Los hermanos venden a José como esclavo, los llevan a Egipto, donde es
puesto allí como administrador en la casa de un oficial de Potifar. La mujer de Potifar lo calumnia y es encarcelado. Allí en la cárcel escala algunas posiciones, pero uno se pregunta, oiga, ¿por qué tendría que pasar todo esto José? Dios planeó todo eso en su sabiduría. Miremos lo que dice el Salmo 105:19. Hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Qué estaba haciendo José? José estaba siendo probado por Dios. Estaba siendo preparado, estaba siendo tallado, pulido. A José se le estaba enseñando a pesar de las circunstancias tan adversas que tenía que vivir. ¿Y qué hizo José? Esperó pacientemente en el Señor. A veces Dios tiene que utilizar situaciones difíciles, de dolor, de pena, de fracasos, para enseñarnos lecciones que necesitamos aprender. Lo repito nuevamente. Dios en ocasiones tiene que utilizar circunstancias difíciles de dolor, de fracaso, de penas, para que nosotros podamos aprender la lección que Él quiere enseñarnos. Y ahí es donde debemos confiar plenamente en la sabiduría de Dios. Ahora, fíjese que José tenía claro cuál era el propósito. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, él les dice a los hermanos cuál era ese propósito. Miremos lo que dice allá en Génesis 45:7. Dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. A veces nosotros queremos echarle la culpa a los demás de nuestras circunstancias. Que si no fuera por la culpa de mi marido, es que no fuera por la culpa de mi mujer, no fuera por la culpa del vecino o del jefe, ¿sí? O por culpa del gobierno. Le queremos echar la culpa a otros. Y no vemos que más allá de ese lugar, Dios está obrando en su sabiduría. Dios me envió delante de vosotros para preservaros, para guardarlos. Dios siempre tiene un propósito. Claro, no fueron los hermanos. Pero los hermanos fueron instrumentos en las manos de Dios. Vivimos esa claridad de la teología que tenía José, mis amados hermanos. Dios en su sabiduría cuadra todos los acontecimientos, todas las cosas que le deben pasar al hombre para cumplir el propósito por el cual este hombre ha sido llamado por él. Y para que su propósito general se cumpla. ¿Vemos otro ejemplo? Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos la vida de Jacob. Jacob, nieto de Abraham, Dios lo sometió también a disciplina. ¿Cómo era Jacob? Consentido.
hijo de mami, hijo de mami. Era un hombre oportunista, aún cruel. No tenía principios de moral, ambicioso, egoísta. Aunque era el hijo menor, Dios determinó que él obtuviera la primogenitura y por consiguiente la bendición. Y por ende, el que llevaría también sobre sí la promesa del pacto. ¿Quién determinó que que Jacob se casaría con Lea y Raquel para que fuera él el padre de las 12 tribus o de los 12 patriarcas? Dios mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo Dios en la vida de Jacob? Porque recordemos que la vida de Jacob, su actitud ante la vida, era una actitud que no tenía realmente en cuenta a Dios. Y esa actitud debía ser cambiada, debía ser transformada. Jacob debería dejar de confiar en su propia capacidad, en sus propias habilidades y poner su confianza plenamente en Dios. Él no podía estar viviendo una vida doble. Internamente, lo que acabo de descubrir, pero externamente poniendo una cara como de buena gente. A veces eso pasa hoy en día con algunos cristianos. En la iglesia y cuando se reúnen con los hermanos son todo un amor. Qué ternura, qué servicio, qué entrega, qué santidad. Pero en su vida interna y en su vida familiar, cerca de todas las personas que lo conocen, realmente es una persona totalmente diferente. Eso le pasaba a Jacob. Y en este tiempo no. Hay en la iglesia todavía muchos de estos que son Jacob. Pero Dios tenía que llevar a Jacob a darse cuenta de su propia debilidad, de su propia necedad, de su propia terquedad, de su propia autosuficiencia. Jacob tenía que morir. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas hoy en día. Nuestro viejo hombre cargado de pecados, de mañas, de inmundicia, tiene que morir. Tiene que desaparecer en una forma total. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz. Dios conduce a Jacob a un punto en que él tiene que reconocer su propia condición, donde él tiene que reconocer su propia impotencia, tiene que reconocer su propio pecado. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a ver cómo Dios ajusta esa sabiduría en la vida de este hombre. 20 años estuvo viviendo Jacob de manera engañosa, se ganó muchas enemistades y como todo engañador finalmente termina siendo aislado, apartado, ¿cierto? Todas las artimañas y argucias que hizo Jacob trajeron consecuencias.
al aprovecharse de las circunstancias de su hermano y obtener la primogenitura, eso cargó la vida de Esaú, ¿cierto? ¿Y qué hizo Esaú? Se volvió enemigo de Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob le tocó huir. ¿Y a dónde llegó Jacob? Se fue a la casa de su tío querido. Todos tenemos un tío de esos, ¿no? Labán. ¿Mm? Labán. Pero Labán era peor que Jacob. ¿Ah? ¿Qué hizo Labán? Aprovechó las circunstancias de Jacob y primero lo hizo prácticamente contraer matrimonio con sus dos hijas, con Raquel y Lea. Parece que Lea no era muy atractiva, entonces eh, él dijo, esta no va a conseguir marido, entonces se la vamos a chutar a Jacob. Y efectivamente, se casó primero con Lea y luego con Raquel. Fíjese que para un avispado hay otro que es más avispado. ¿Mm? Fue así como él estafaba y engañaba, también fue engañado y estafado. Debía Jacob aprender de esta lección. ¿Mm? Pero fíjese que Jacob todavía no se había curado de esta enfermedad. ¿Qué hizo Jacob? Este me la hizo, se la voy a cobrar, devolver mal por mal. ¿Y qué hizo? Recuerdan que manipuló allí las crías de las ovejas de Labán, ¿sí? Y las ovejas que tenía Jacob comenzaron a multiplicarse muchísimo. Y eso no le gustó nada a Labán. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Le tocó salir de la cobertura o de la protección de Labán, ¿m? Con todo lo que tenía. Y cuando Jacob salió, ¿qué hizo Labán? Lo persiguió. No quería verlo de vuelta, ¿cierto? Ahora, cuando Jacob llega ya a los linderos de la tierra de su hermano Esaú, eh, le envió un mensaje, ¿sí recuerdan? Ya estoy aquí, ya llegué, hermano. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Los mensajeros, ¿qué le dijeron? Hermano, su hermano Esaú tiene un ejército listo. Y si usted se aparece por allá, chao, mijitico. Todo lo que pasó hace ya más de 20 años atrás, se lo van a cobrar ahora. ¿Qué hizo Jacob? Desesperado, angustiado, ¿cierto? Angustiado. Y esa noche, cuando estaba ahí cerca del río, del vado de Jacob, dice allá en Job 32, 24, que Dios le salió al encuentro. En Génesis, perdón, Dios le salió al encuentro. ¿Y qué sucedió allí? Horas en las cuales Jacob tuvo un encuentro tremendo, un encuentro, un conflicto espiritual. Fue una lucha interna tremenda, aunque también se habla de una lucha
física, ¿no? ¿Qué hizo Jacob? Se aferró fuertemente a Dios. Se aferró fuertemente a Dios y estaba pasando por una crisis tenaz. ¿Y qué estaba pidiendo Jacob? Bendíceme, bendíceme. Estaba pidiendo el favor, la seguridad divina, la protección ante esa crisis que estaba viviendo en ese momento. Fíjese que Jacob comenzó a ser consciente de su propia situación, de su propia condición, una situación de indefensión absoluta, sin Dios, sin esperanza, su corazón amargado por esos caminos que él había recorrido de engaño, de cinismo, de mentira. Y todo eso en este momento se volvía en contra de él. Hasta ese momento él fue autosuficiente, fue el chacho, el amo de su propia vida. Ahora está allí un hombre incapaz, un hombre que reconoció que no podría volver a confiar en sí mismo para resolver las cosas, que su destino no estaba en sus propias manos, que ya no podría apoyarse en su capacidad para engañar o para resolver las situaciones. ¿Y qué sucedió? Cuando Jacob reconoce su condición de total dependencia de Dios, Dios le pone una señal en su cuerpo. Dice que mientras luchaban, Dios descoyuntó el muslo de su cadera, ¿cierto? ¿Y cómo quedó? Cojo, hermanos, cojo, cojo, para recordarle a Jacob su propia debilidad y la necesidad de apoyarse permanente y continuamente en Dios, así como él tendría que estar físicamente apoyado sobre un bastón para poder caminar. ¿Y qué? ¿Cuál fue la experiencia de Jacob? Se odió a sí mismo, se aborreció a sí mismo por todo lo que él había sido, por todo lo que él había hecho. Ahora, ¿qué dijo Dios? Déjame, déjame. ¿Pero qué hizo Jacob? Aún se aferró más. No te dejaré si no me bendices, allá en el versículo 26. ¿Y qué hizo Dios? Dios pronuncia unas palabras de bendición, ¿cierto? Porque ya había reconocido su propia condición de debilidad, de humillación, de dependencia. En ese momento podía ser bendecido. Mis amados hermanos, mientras no, cada uno de nosotros, no podamos reconocer, no podamos reconocer delante de Dios que dependemos de Él, no nos humillemos delante de Él, no busquemos con desesperación su rostro, no reconozcamos nuestra propia debilidad, no podremos ser bendecidos. Ojo, ojo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mientras yo esté obrando en mis propias fuerzas, mientras yo esté obrando en mi propia capacidad, en mi propia astucia, en mis propias habilidades, sin reconocer quién soy delante de Dios, menos que nada, solamente por su gracia
he sido llamado. Pero hasta que yo no me humille delante de la presencia de Dios, comience a depender de Él, reconozca mis debilidades y mi necesidad de Dios, no puedo ser bendecido. Miremos lo que dice el Salmo 102:23. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. ¡Wow! Eso fue lo que hizo Dios con Jacob. Debilitó sus fuerzas. ¿A cuántos de nosotros Dios tendrá que debilitar nuestras fuerzas? Y estoy hablando de pasar por situaciones difíciles, por situaciones complicadas hasta que podamos realmente entender que si no dependemos de Dios, que si no dependemos de su palabra, no podremos hacer nada. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo allí en Juan. Alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tanta autosuficiencia quedó en Jacob? Y la palabra dice que Jacob venció en su lucha con Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que se aferró a Dios mientras Dios lo debilitaba, mientras Dios estaba formando un espíritu de sumisión, de obediencia, de desconfianza de sí mismo. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Y cuando eso ocurre, Dios nos levanta. Dios nos asegura, ahora no tienes que temer nada. Dios nos respalda. Ahora, no es que Jacob se haya convertido en un santo de la noche a la mañana. ¿Mm? Ese proceso comenzó en él. Ya Jacob no volvió a sus viejas andanzas. Ojo, porque hay algunos que quieren vivir aún en sus viejas andanzas. Y si seguimos en las viejas andanzas, vamos a tener las consecuencias del pecado. Ojo con eso. Mis amados hermanos, ahora, ¿por qué esas cosas están escritas en la Biblia? ¿Para qué? Recuerden que la misma palabra dice, todo esto fue escrito para instruirlos a ustedes, para que aprendan del ejemplo de ellos. Y esa misma sabiduría que Dios manifestó en el Antiguo Testamento es la misma sabiduría que Dios tiene para hoy. Dios quiere encaminar a todo cristiano en una vida de bendición. Eso significa una vida sumisa a la voluntad de Dios, una vida en humillación, una vida en total dependencia de Él, una vida en obediencia y una vida en santidad. Eso significa la bendición de Dios. No es como dicen hoy en día, carro, casa y beca. Esas son las chucherías, esas son las añadiduras de la vida. Eso no es lo principal, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando ocurren cosas inesperadas? Cosas que no entendemos, cosas aún que nos pueden desanimar. ¿Cuál es nuestra actitud? Dios está obrando en mí. ¿Ah? Dios está haciendo algo en mí que porque aún no he alcanzado la meta que Dios quiere, a la cual quiere llevarme. Dios tiene un propósito y lo está llevando a cabo en mí.
¿En qué área de nuestra vida tenemos que ser fortalecidos y enseñados? ¿En la paciencia? ¿En una correcta actitud ante la vida? ¿En la humildad? ¿En la mansedumbre? ¿En la misericordia, en la bondad? ¿En el gozo? ¿En qué nos tiene Dios que preparar? ¿O será que Dios quiere enseñarnos a negarnos a nosotros mismos? ¿A desconfiar de nosotros mismos? ¿Quiere sacarnos de nuestra comodidad? ¿Sacarnos de nuestra autosatisfacción? ¿O a veces llevarnos a la realidad de las cosas? Porque a veces estamos en un sueño. ¿O quiere quitar de nosotros el orgullo, la soberbia, el creerme mejor que los demás? ¿O Dios quiere acercarnos más a Él? Tal vez hemos estado lejos, mirándolo desde lejos. Quiere tener una comunión más cercana y más íntima con cada uno de nosotros. Una relación que nos lleve a un profundo gozo. Como alguien decía, el gozo cristiano es mayor cuanto más pesada sea la cruz. ¿Para qué nos está preparando Dios? ¿Para un servicio? ¿Qué tipo de servicio? Pablo, el apóstol Pablo. Él descubrió que sus propias aflicciones tenían un propósito. Veamos lo que dice allá 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Por qué viene una tribulación a veces a nosotros, a nuestras vidas? ¿Y dónde encontramos ese consuelo? En Dios. Y si he pasado, he transitado ese camino y he aprendido la lección, ahora soy instrumento en las manos de Dios para la vida de otras personas. Ojo, mis amados hermanos, por eso es que Dios quiere, mis amados, que llevemos a cabo la tarea. Dios nos prepara y nos capacita. El Señor Jesucristo fue perfeccionado para su ministerio sacerdotal, de compasión, de ayuda. Dice la palabra ya en Hebreos que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Amados hermanos, Dios nos está llamando a un compromiso total con Él. En su sabiduría Él nos sostiene. Él nos hace más que vencedores. Pero Él nos dice, sigan mis pisadas. Él está moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro carácter para que nuestro carácter sea conforme al carácter de Cristo. A veces no sabemos el camino. Conocemos cuál es el camino, que es Jesucristo, pero no sabemos qué viene adelante en nuestra vida. Pero Él sí lo conoce. A veces quedamos desconcertados ante algunas cosas de la vida, sí, pero para Dios
no son desconcertantes porque Él en su sabiduría las planeó. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Debemos tener esa absoluta seguridad. Él sabe qué quiere lograr. Él sabe lo que está buscando. Así que en sus manos están nuestras vidas y cada uno de todos los asuntos de nuestra vida. Y de pronto más adelante comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Hay una persona, sé que hay una persona que en este momento sabe las razones por las cuales fue afligido durante su vida. ¿Saben quién es? Job. Ya está en la presencia del Señor y él sabe por qué le ocurrió todo eso que le ocurrió. Pero mientras no estemos en la presencia de Dios, tenemos que confiar en la sabiduría de Él. Aun cuando vayamos, como dice allá el Salmo, cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, cuando nuestras vidas estén oscuras y no sepamos a dónde, tenemos que saber y confiar en que Dios está obrando. ¿Cómo hacer frente a esas circunstancias difíciles, a esas circunstancias desconcertantes, mis hermanos? Muchas veces no sabemos a dónde Dios nos quiere llevar. Primero reconociendo que cada una de esas circunstancias viene de parte de Dios. Primero reconocer eso. Todo, Señor, esto es tu voluntad, tu infinita sabiduría. Y lo segundo que tenemos que hacer, buscar el rostro del Señor para que podamos tener luz. Porque Dios nos va a dar luz. Dice que la luz del Evangelio alumbrará nuestros entendimientos. Amén. Amén. Ahora, mis amados hermanos, recuerden que el apóstol Pablo eh, habla de un aguijón en su carne, ¿cierto? Dice que vino como un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que él pensara mal acerca de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Él resistió la tentación y buscó el rostro del Señor. Tres veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después de que Pablo reflexiona acerca de esto, entendió. Entendió para qué era. A Pablo le habían sido dadas unas revelaciones que ningún otro hombre ha tenido. Y allá en 2 Corintios 12, 7 a 9, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Ah, carambas! Ahora, esta actitud de Pablo es un ejemplo que nos sirve hoy en día a nosotros. Muchas veces no entendemos cuál es el propósito por el cual viene una circunstancia, una prueba, pero tenemos que tener la seguridad de que estamos siendo preparados para servir al Señor. Así como Pablo, con ese aguijón de la carne. Muchas de las circunstancias nuestras pueden ser para que nos mantengamos humildes delante de la presencia del Señor. Para que el poder de Dios, el poder de Cristo sea manifestado en nosotros. Por medio de nosotros.
Hay muchos que quieren indagar más allá. Y algunos se ponen a estudiar el libro de Eclesiastés, que es un libro bien interesante. No es fácil, bien interesante. Saber todo lo que Dios tiene planeado. Mis hermanos, no lo vamos a poder hacer. La palabra finalmente dice, mire, el propósito final del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin del hombre. Tanto que trabajamos, tanto que nos esforzamos. Todas las situaciones en nuestras vidas que son enviadas por el Señor, mis hermanos, es para formarnos a su imagen. Y todo eso es perfectamente diseñado en su sabiduría. Que nuestras vidas puedan, cada momento de nuestra existencia, glorificar a Dios, entendiendo que cada cosa que nos pasa es porque Dios está obrando en nosotros y poder nosotros regocijarnos en medio de esas circunstancias. La palabra dice regocijaos, regocijaos. Tengan por sumo gozo cuando están en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y todo lo que tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Que la gracia del Señor sea derramada abundantemente cuando estamos en medio de esas tribulaciones, para aprender, para crecer y para ser instrumentos útiles en las manos de un Dios absolutamente sabio. Amén. Señor, te damos gracias por tu infinita y gran sabiduría, Señor. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos, cada uno de nuestros pasos. Y gracias porque tú has diseñado un camino para cada uno de nosotros. Señor, no sabemos cuántas cosas tendremos, las cuales tendremos que enfrentarnos, pero te damos gracias porque en tus planes perfectos, amado Dios, nos estás formando a la imagen de Cristo. Gracias por las tribulaciones, por los problemas, por los retos, por todo lo que se presenta delante de nosotros. Que en medio de estas circunstancias nosotros podamos poner toda nuestra confianza en ti. Nos humillemos delante de ti. Quitemos, Señor, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, toda autosuficiencia. Y podamos cada día depender de ti, de ese Dios sabio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.